Les quiero explicar algo porque quiero que realmente lo puedan entender a fondo, puedan entender por qué hay esta cosa que celebran los mexicanos que se llama el grito de Dolores. No sé, los mexicanos asienten y dicen sí, el grito de Dolores, pero tal vez otros no entienden. Y quiero que puedan entender, o sea, en lo fondo de lo que es esto del grito. Entonces, voy a leer algunas porciones de una descripción que aparece en línea de este día, de ese momento especial, Grito de Dolores. ¿Cuántos han escuchado del Grito de Dolores? Casi todos. Algunos no han escuchado. Ok. Bueno, cada año a las 11 de la noche del 15 de septiembre, los titulares del Poder Ejecutivo en los distintos niveles del gobierno mexicano, así como los embajadores en las representaciones en el extranjero, portando una bandera nacional, dirigen a la población reunida una arenga. Y hay ciertas frases que normalmente incluye. Inmediatamente el orador tañe una campaña y ondea la bandera, y después todos los asistentes cantan solemnemente el himno nacional para luego dar paso a una verbena popular que puede incluir fuegos artificiales y música folclórica, y los festejos se completan con un desfile militar la mañana del día siguiente. Y eso es lo que es el Grito de Dolores, y ahora lo entienden completamente. Y los mexicanos dicen, no, realmente yo creo que falta mucho para comprender qué es, porque no es algo que se hace cada 15 de septiembre, aunque sí se hace. Pero ¿por qué se hace y qué significa y todo lo demás, verdad? Falta mucho que decir. Porque si uno no entiende por qué qué se conmemora en el Grito de Dolores, como uno no le haga mucho sentido, ¿verdad? La cosa es que en 1810, hace más de 200 años, Miguel Hidalgo y Costilla convocó de alguna forma a los habitantes del pueblo de Dolores y zonas aledañas, a quienes dirigió una arenga para que se sumaran a la rebelión. Según la tradición, la noche del sábado 15 al domingo 17 de septiembre de 1810, avisados de la conspiración en Querétaro, que la conspiración en Querétaro había sido descubierta, Hidalgo y los otros líderes de la conjura decidieron iniciar el levantamiento contra las autoridades novohispanas. Se dirigieron a la parroquia del pueblo, donde se tocó la campana, ubicada en la torre oriente. Estamos hablando de horas de la noche, casi la medianoche o la madrugada, ¿verdad? La mayoría de los habitantes del pueblo se encontraba en las cercanías. Era la fiesta patronal de la Virgen de los Dolores. Pensando que se trataba de una emergencia, despertaron y se reunieron en el atrio. Una vez ahí, Hidalgo les dirigió una arenga en el que los convocó a alzarse en armas contra las autoridades españolas, dado que habían abdicado a favor de los franceses, que concluyó con una serie de consignas en favor de devolver el trono a Fernando VII. Se considera que este acto constituye el inicio formal de la Guerra de Independencia Mexicana. Durante 200 años tenemos una república mexicana, ¿no es cierto? Pero antes no, había el virreinato. Hubo un gran cambio, y todo el que lleva el orgullo de ser mexicano entiende que sus raíces como nación empezaron ahí en ese momento. Y por eso, cuando cada año, el 15 de septiembre, se da este proceso, es algo que despierta mucho orgullo, patriotismo, orgullo nacional para el mexicano. Pero no porque se hace cada año,
O sea, sí, yo me acuerdo, hicieron esto el año pasado también. No, es porque es el trasfondo lo que le da el significado. Y si uno no entiende el trasfondo, podríamos decir que no entiende el evento, no lo entiende. Uno no puede entenderlo sin entender el trasfondo. Y muchas veces puede ocurrir lo mismo cuando nosotros leemos cosas del Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos cosas que dijeron Jesús y los apóstoles, nos puede pasar exactamente lo mismo. Por ejemplo, Jesús, la noche en que fue entregada, Él levantó la copa después de la cena y Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Esta copa es el nuevo pacto. Y eso hace surgir un montón de preguntas, ¿verdad? ¿Un pacto? ¿Qué es un pacto? ¿Un pacto entre quiénes? ¿Por qué el pacto está en su sangre? ¿Qué cosa más rara? ¿Un pacto en la sangre de una persona? ¿Qué es esto? ¿Un nuevo pacto? O sea, ¿hubo otro pacto anterior? Si es un nuevo pacto, quiere decir que había un pacto anterior. Y ese antiguo pacto, ¿qué tuvo de malo? Porque se tuvo que hacer uno nuevo. Tal vez no se pudieron cumplir los partidos del primer pacto. ¿Y cuáles serán los beneficios? ¿Cuáles son las condiciones de ese nuevo pacto? No sabemos nada. Es como saber que el 15 de septiembre a las 11 de la noche el presidente del país hace una arenga, tocan una campana y ondean la bandera y una fiesta. Y nadie sabe por qué. Pero hay un gran porqué. Y cuando Jesús dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, las personas que estaban ahí reunidas con Él, sus discípulos, ellos entendían lo que Él estaba diciendo, por lo menos en gran parte. Ellos entendían sobre un pacto entre Dios y su pueblo. Ellos entendían un pacto que tenía que ver con sangre. Ellos sabían que Dios había prometido un nuevo pacto. Ellos sabían un montón de cosas. Pero nosotros muchas veces venimos a la Biblia y venimos a las palabras de Jesús y Él dice cosas y podemos tal vez discernir algunas cosas. Bueno, es un pacto, es un nuevo pacto, está en su sangre, pero hasta ahí nomás llegamos. Si no entendemos el trasfondo, no vamos a poder entender lo que está diciendo y lo que está haciendo. Igual, como vimos con la ceremonia de la independencia de México. O sea, para entender el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, tenemos que entender el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Tenemos que venir a entender lo que vino antes, la historia, el trasfondo, para poder entender, ¿ya? Entonces, cada persona tiene una Biblia, creo. Biblia, si alguien no tiene una Biblia de papel, hoy día se necesita una Biblia así. ¿Tenemos todos? Si alguien no tiene, por favor, levante la mano. Ok, Gaby o Fernando nos podrían ayudar. ¿Todavía sobraron algunas o no? Ok. Vamos a ir al índice, al contenido, una de las primeras hojas. Una de las primeras hojas de la Biblia, ahí va a decir contenido o índice, va a decir Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y tener un montón de nombres muy raros en la página. Y muchos números de página, ¿no? Muy bien. Ahora, quiero que vea el libro Mateo, en qué página aparece Mateo, y vamos a buscar Mateo. ¿Ok? Mateo. Va a buscar Mateo capítulo 1, el principio del libro de Mateo. Y quiero que abra su Biblia en ese lugar. Tal vez hay una página que dice Nuevo Testamento, o tal vez solamente empieza con Mateo, pero ese es el primer libro de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Testamento es otra palabra en la Biblia para pacto. O sea, Nuevo Pacto, Antiguo Pacto. Entonces, quiero ahora, tiene que seguir instrucciones. ¿Pueden seguir instrucciones?
los niños lo tienen que hacer en el salón de niños. Vamos a ver si los adultos lo podemos hacer también, para que no nos perdamos. Quiero que meta un dedo en esa página y quiero que cierre la Biblia con el dedo ahí en la Biblia, porque no queremos que se cierre por completo porque ya habríamos perdido nuestro lugar, ¿ya? Quiero que miren las páginas que vienen antes de su dedo. Su dedo representa la venida de Jesús y cuando Él vino, nació, empezó a enseñar. ¿Qué nota cuando mira las páginas antes y las páginas después? Son del mismo color, son del mismo tamaño. Sí, pero ¿qué diferencia ve? Hay más ¿dónde? En la parte antes de Cristo. Un poquito más. Mucho más. Más de 3/4, o sea, más del 75% de lo que Dios ha revelado a la humanidad fue antes de que viniera Jesús. Antes de que viniera Jesús. Esto es muy importante. Es muy importante. Ahora, eso fue lo que quisimos ilustrar con la Biblia. La cantidad de revelación de Dios que fue antes de que viniera Jesús. Pasaron más años antes de que viniera Jesús, Dios trabajando con la humanidad, de los que han ocurrido después. Llevamos unos casi 2000 años después de la muerte y resurrección de Jesús, pero hubo más años Dios trabajando con su pueblo antes. Entonces, gran parte de la historia de Jesús ocurrió antes de que Él naciera, ¿verdad? Lo hemos visto con nuestros ojos. Gran parte, la mayor parte, podríamos decir, de lo que Dios ha revelado sobre Jesús fue antes de que Él viniera. Entonces, es importante que nosotros aprendamos qué es lo que Dios reveló antes para poder entender lo que Jesús enseñó, lo que Jesús hizo, lo que Jesús, lo que los apóstoles presentaron. Entonces, quiero que veamos ahora, si gusta usar su Biblia, esa Biblia que les hemos dado. Si quiere llevar la Biblia, también puede llevar la Biblia para usted o para regalar a otra persona. Si no, la deja aquí y puede ser para alguna visita también aquí. Pero ahora la pantalla, su teléfono, la Biblia, donde quiere buscar el versículo. 2 Timoteo 3, 15 a 17. Vamos a escuchar lo que Pablo, el apóstol, le dijo a Timoteo, que era un joven que él había preparado. Digo joven, ya era un joven mayor, hombre, ya. Pero había viajado con Pablo. Pablo le había enseñado, desarrollado como líder, como pastor. Y le había dejado encargado de una región, de una iglesia en un lugar que se llamaba Éfeso, que todavía existe. Uno puede visitar la ciudad de Éfeso, ahí en tipo Europa, Grecia, esas zonas. Pero muy bien, Timoteo, Pablo le desarrolló y le dice esto. 2 Timoteo 3, 15 a 17 dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, le dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Muy bien, entonces le dice: Timoteo, tú has conocido las sagradas escrituras desde tu niñez, y esas escrituras son inspiradas por Dios, son palabras, son aliento de Dios, y tú las conoces desde tu niñez y son útiles para que tú puedas enseñar a los creyentes, puedas corregir a los creyentes. Yo les pregunto, cuando Pablo dice que tú has conocido las sagradas escrituras desde tu niñez, ¿de qué hablaba? Pablo está escribiendo unos cuantos años después de que viniera Jesús. No se había escrito todavía el Nuevo Testamento. De hecho, Pablo estaba escribiendo una de las cartas que iba a ser parte del Nuevo Testamento.
No había Nuevo Testamento todavía. Cuando usted agarró la Biblia, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo que todo lo que era antes de tu dedo ahí en la Biblia, todo el Antiguo Testamento, que era lo único que tenían, toda la escritura, esa escritura, todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Es aliento, salió de la boca de Dios lo que tienes ahí en las páginas, Timoteo. Tú conoces las escrituras del Antiguo Testamento. Esas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Esas escrituras te sirven para poder enseñar al pueblo de Dios. De hecho, la Biblia de Jesús solo era lo que era antes de tu dedo. Cuando usted hizo la división ahí en la Biblia, toda esa parte gruesa antes del Nuevo Testamento, esa era la Biblia de Jesús. Solamente eso, no existía el Nuevo Testamento. Esa era la Biblia de los apóstoles. Cuando ellos predicaban la palabra de Dios, predicaban lo que venía antes de tu dedo, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es para ti. Cuando ellos decían, escrito está, o la Escritura dice, o no han leído, o el Espíritu Santo dice, o Dios dice, en las Escrituras, estaban hablando del Antiguo Testamento. Es muy fácil que nosotros, diciendo, bueno, somos cristianos, Cristo ya vino, somos seguidores de Él. Entonces, Él dice que estamos bajo el nuevo pacto. Entonces, lo que me interesa es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Eso es lo que me interesa, es lo que me corresponde. Lo de antes, eso ya no tiene que ver conmigo. Pero eso sería como tratar de entender el grito de dolores sin entender la historia. Uno tiene que entender la historia para poder verdaderamente comprender lo que se está haciendo y lo que se está diciendo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento asume que los creyentes están familiarizados con el Antiguo Testamento. O sea, cuando Pablo, Pedro, Juan, cuando están escribiendo a los creyentes, lo que nosotros leemos aquí, que es para nosotros, ellos suponen que nosotros tenemos comprensión del Antiguo Testamento, o que lo vamos conociendo. Tal vez somos nuevos, como muchos de los que estaban en la iglesia de ese tiempo, no eran judíos. Timoteo, su mamá era judía, por eso él conocía desde la niñez las escrituras del Antiguo Testamento. Pero otras personas que habían sido salvas no tenían ni idea. Ellos abrían como si fuera, ¿verdad? No imprimían las Biblias en ese tiempo como nosotros las tenemos, pero si ellos vieran todos esos nombres, se vería tan raro como se ve para nosotros. Es todo desconocido. Pero como cristianos, estudiaban, los pastores predicaban la palabra de Dios y se iban familiarizando con la Biblia, que era el Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, es necesario entender el Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Vamos a escuchar lo que Jesús mismo dijo a sus discípulos después de resucitarse, después de levantarse de entre los muertos. Lucas 24, versículos 25 a 27. ¿Qué decía Jesús sobre el Antiguo Testamento? Lucas 24, 25 a 27. ¿Por qué estamos diciendo eso? No sé si alguna vez lo hemos mencionado antes, si hemos empezado a tratar de leer la Biblia o algo. Uno abre el Antiguo Testamento y se ve más raro, hay cosas que ocurren y uno dice, ¿qué estoy leyendo? No lo entiendo. Hay nombres desconocidos y genealogías y un montón de cosas y uno se siente pero más perdido. Pero es porque es algo desconocido. Tiene que ver con un pueblo antiguo, ¿verdad? Si vamos a hablar de 1810, tenemos que entender un poco de la política del tiempo, el poder de los franceses, de los españoles, de México, de todo eso. Va a haber ciudades que no existen ya, va a haber nombres extraños, va a haber un montón de cosas, pero son cosas claves si queremos poder entender los eventos y la historia y la importancia de las cosas
para la República Mexicana. Igual, si queremos entender el significado y la importancia de las cosas que hizo Jesús, tenemos que entender el trasfondo. Claro que los nombres van a ser raros porque son en otro idioma, ¿verdad? Las ciudades, los lugares, los reyes van a tener nombres que no conocemos porque no vivimos allí y tal vez ya no existen, era hace muchos años, pero historia real fue. Ahora, Lucas 24, versículos 25 a 27. Ahora, Jesús está hablando con un par de discípulos, están muy tristes, porque habían pensado que Jesús era el rey, que iba a establecer el reino de Dios para el pueblo de Dios, pero lo habían matado, habían muerto, y todas sus esperanzas murieron con él. Entonces él ahora está resucitado y él se acerca a ellos que van caminando dos por el camino y les dice: ¿por qué se ven ahí tan decaídos, no? Ellos no le pueden reconocer porque estaba como que Dios no les permitió reconocerle al principio. Ellos están hablando con él: tú no sabes lo que ha pasado, tú eres el único, todos saben lo que ocurrió y tú no sabes. Y ellos están tristes porque él ha muerto. Y él dice: qué torpes son ustedes, qué insensatos son ustedes, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras, en todo lo que era antes de tu dedo, todo el Antiguo Testamento, la Biblia para ellos, el Antiguo Testamento. Él dijo que ellos debían saber que él tenía que sufrir, él tenía que morir, que él iba a resucitar de entre los muertos y establecer un reino eterno. Él dice: ustedes tenían que saber eso, está ahí en el Antiguo Testamento. Luego dice que él empieza a explicarles todo lo que habla de él en las escrituras. O sea, él dice: yo sé que no había nacido todavía, pero todo eso hablaba de mí y de lo que yo iba a hacer. Y después, un poco más adelante, él dice a todos sus discípulos que están reunidos, él les dice en Lucas 24, 44 y 45, dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, ahora está con todo el grupo, cuando yo todavía estaba con ustedes, les decía, y él les decía muchas veces, pero como que ellos no entendían, ¿qué es esto de cómo ser arrestado, crucificado y resucitar de entre los muertos? ¿Qué querrá decir? Bueno, quiere decir que lo van a arrestar, lo van a crucificar y va a resucitar de entre los muertos. Pero como que ellos no le podían entender qué es lo que quiso decir. Dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Él les abrió los ojos para poder ver en el Antiguo Testamento a Cristo. ¿Entendemos? Él les dijo: todo lo que fue escrito antes hablaba de mí. Ustedes no lo captaron, pero de eso estaba hablando. Entonces les abre el entendimiento para que ellos lo puedan entender y ellos lo puedan ver. Entonces, estamos iniciando una nueva serie en este día que se llama Vislumbres de Cristo. Símbolos, vislumbres de Cristo. Porque Cristo dice que todo lo que está escrito antes habla de Él. Pero muchas veces, si no sabemos buscarlo y no sabemos encontrarlo, no lo vemos. No lo vemos. Leemos el Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento nunca le menciona a Jesús por nombre. De hecho, nadie en el Antiguo Testamento antes de Cristo esperaba a un bebito que iba a nacer, que iba a estar en pesebre. Sí sabían que era en Belén, pero había muchos detalles que no conocían. Pero Jesús dice: ahora que yo he venido
Y ahora que yo les enseño, ustedes van a poder entender todo lo que iba revelando antes. Vamos a estar mirando diferentes símbolos que se encuentran en el Antiguo Testamento, sombras, figuras de Cristo. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista le ve a Jesús, que se acerca a él cuando él estaba bautizando en el río Jordán, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cualquiera podría decir: ¿por qué le dice Cordero? Que, o sea, yo he escuchado a alguien que le dice a su enamorada: tú eres una flor, una rosa, ya, pero un cordero, como que tiene que ver un cordero, ¿verdad? Y cómo un cordero quita pecado. ¿Qué tiene que ver un cordero con quitar el pecado? ¿Y cómo va a quitar el pecado de todo el mundo? Ahora, si entendemos lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, lo que Dios iba revelando a su pueblo, como los oyentes de Juan, cuando él dice Cordero de Dios, todos saben para qué es un cordero. Todos saben. Todos saben cómo el cordero quita el pecado. Todos lo saben. Tiene que ser sacrificado y muere en lugar de uno. Todos lo saben porque conocen la historia de lo que Dios ha venido revelando. Pero si nosotros desconocemos esa historia, como que decir Cordero de Dios que quita el pecado, como que no significa mucho para nosotros. Y vamos a estar preguntándonos: ¿pero por qué cordero? Qué raro. O cuando él dice: yo soy el verdadero pan que desciende del cielo y doy vida al mundo. O él dice, por ejemplo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre, yo, dice él, estaré 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. Todas estas cosas de la antigüedad le estaban señalando a Jesús y lo que él iba a venir a hacer un día. Entonces, para entender lo que Jesús vino e hizo, tenemos que entender el trasfondo. La mayor parte de lo que Dios ha revelado sobre sí mismo y sobre Jesús fue antes de que Jesús viniera. Por eso tenemos que ir al Antiguo Testamento y descubrir lo que él ha revelado. En esta serie vamos a pasar por el Antiguo Testamento y vamos a dar el contexto, vamos a compartir la historia de lo que Dios venía haciendo, para que cuando tú leas el Antiguo Testamento te ubiques, sepas dónde estás en la historia y digas: ah, sí, o sea, no vas a entender todos los detalles, ni yo entiendo todos los detalles. Hay mucho en la palabra de Dios y hay cosas que no entendemos, cosas que pasaron hace más de 3,000 años. La cultura era un poco diferente hace más de 3,000 años. Hay cosas que tal vez por la distancia cultural o de tiempo o por geografía, hay cosas que no entendemos, pero la mayor parte de lo que Dios nos dice ahí podemos entender. Y hay muchos que nos pueden ayudar, personas que estudian la historia y nos pueden decir dónde se encuentra Gilgal y como, no sé. O sea, hay personas que nos pueden ayudar, pero lo que Dios ha revelado es muy importante. Y queremos que cuando leas el Nuevo Testamento tengas una comprensión más plena y más profunda de lo que dice. Por ejemplo, cuando hablamos si decimos: ¿entiendes el grito de Dolores? Bueno, sí, es algo que hacen cada año el 15 de septiembre los mexicanos locos. No, si entiendes la historia, sabes, no, los mexicanos no son locos. Eso fue algo que fue un momento decisivo en la historia de todas sus familias. O sea, ellos son lo que son por ese evento que ocurrió en 1810. Y uno encuentra una profundidad, una riqueza a lo que se hace. Entonces, también esperamos que te orientes un poco en cuanto a cómo entender y aplicar el Antiguo Testamento en tu propia vida y el día de hoy. Porque, como decimos, muchas de esas personas vivieron hace 3,000 años. Realmente vivieron. Tenemos que entender eso. La historia del Antiguo Testamento es historia, es real. Son cosas que realmente ocurrieron. Hay reyes que se mencionan ahí, que también la historia secular, que no tiene nada que ver con la Biblia, ni reconoce a Dios ni nada más, sabe que existieron esos reyes durante esos años. O sea, es historia real lo que leemos en el Antiguo Testamento. Hay milagros, igual que Jesús hizo milagros. Si eso nos da problema, tal vez vamos a chocarnos un poco,
Porque si Dios creó el universo, Dios es el que estableció las leyes de la naturaleza y Él es el que puede, cuando quiere, puede trabajar a pesar de las leyes de la naturaleza. Dios bien lo puede hacer y lo ha hecho igual que lo hizo en la vida de Jesús, lo hacía en el Antiguo Testamento. Son historias reales, son cosas que realmente sucedieron. Sí, fue hace mucho tiempo. Y en lugares y culturas que tal vez desconocemos un poco, pero mientras vamos aprendiendo vamos a poder entender más y más. Pero lo que quiero que sepas es que el Antiguo Testamento fue escrito para ti. Fue escrito para ti. Claro, tú dices ser cristiano, yo digo que soy cristiano, somos seguidores de Cristo, entonces pensamos a veces que es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento que nos debe preocupar, y es cierto, pero no lo vamos a entender si no entendemos el trasfondo en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros, y eso lo dice Pablo en Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, 4, ¿qué dice Pablo? Pablo dice esto a los creyentes que estaban en Roma, les dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, está hablando del Antiguo Testamento, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a nosotros. Fue escrito para enseñarnos a nosotros, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Pablo dice, todo lo que se escribió, todo lo que escribió Moisés, todo lo que escribió David, todo lo que escribió Jeremías, Ezequiel, todos esos profetas de la antigüedad, todo lo que se escribió fue escrito para ti, para ustedes. Eso es lo que les dice a los creyentes. Para ustedes fue escrito, para que ustedes puedan tener esperanza, puedan ser alentados por las Escrituras. No solamente alentados, sino también advertidos. Vamos a escuchar lo que dice a la iglesia en Corinto, otra iglesia, y aquí pues hablamos de jaladas de orejas. Aquí viene, va a jalarle las 3 orejas, aunque solo tengan 2. Primera Corintios, y son palabras que debemos prestar atención también nosotros. Primera Corintios 10, y él les va a decir, mira, ustedes dicen que han profesado fe en Cristo, que se han bautizado, que toman la Santa Cena y por lo tanto se sienten seguros de sí mismos. Y él va a hacer una comparación, va a decir, el pueblo de la antigüedad también lo mismo, también se identificaron con Dios, con Moisés, y ellos también comían y bebían de las cosas de Dios como tú tomas la Santa Cena, y vamos a escuchar lo que les pasó a ellos. Así que cuidado. 1 Corintios 10 dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Él está mencionando sucesos de la historia del Antiguo Testamento que si lo lee usted va a captar estas referencias. Pero dice, cuando partieron el mar rojo y todo, dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. O sea, era como un bautismo. Ellos se identificaron, salieron de Egipto. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, así como ustedes toman la Santa Cena. Pero bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos a nosotros de ejemplo. Lo que les pasó a los israelitas de la antigüedad es ejemplo para nosotros, dice Pablo. De hecho, sucedió para hacernos un ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Otra historia, y Cristo lo menciona en su enseñanza. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor.
Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a todos nos ha llegado el fin, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Una advertencia basada en el Antiguo Testamento. En lo que estos creyentes sabían del Antiguo Testamento, aunque muchos de ellos no eran judíos. Pero se supone que los cristianos están estudiando y aprendiendo la palabra de Dios. En ese tiempo la palabra de Dios era solo el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el beneficio de tener el Nuevo también, pero no debemos descuidar el fundamento y el trasfondo del Antiguo Testamento. Entonces, necesitamos el Antiguo Testamento. Necesitamos el Antiguo Testamento para alentarnos y poder perseverar en seguir a Cristo, como dice en Romanos, y necesitamos el Antiguo Testamento para ser advertidos y poder decir, mira, con Dios no se juega. Dios es un Dios de gracia, pero Dios es un Dios, ¿verdad?, de justicia. Y en Cristo tenemos gracia, pero también sabemos que nuestro Dios es fuego consumidor. Muchos en la iglesia primitiva muchas veces decían esto, y se dice después también, pero el Antiguo Testamento es un libro cristiano. Claro, no vemos el nombre de Jesús, no habla de Cristo directamente como Él, como persona, pero le revela de principio a fin. Es un libro cristiano. Fue la Biblia de Jesús, de los apóstoles y de los primeros cristianos. Pero algo que hay que entender cuando uno lee el Antiguo Testamento, esto es muy importante. El Antiguo Testamento fue escrito para ti. Pablo lo acaba de mostrar. Fue escrito para ti, pero no fue escrito a ti. El Antiguo Testamento no fue escrito a ti. Fue escrito, era el antiguo pacto y era para el pueblo del antiguo pacto, Israel. Dios estaba hablando con los israelitas. No estaba hablando contigo, no estaba hablando conmigo, no estaba hablando con la iglesia del Nuevo Testamento, estaba hablando con los israelitas. Ahora, ¿cómo es que es para mí, pero no fue escrita a mí? La cosa es, tenemos que entender, siempre que estamos leyendo la Biblia, tenemos que entender con quién está hablando el que está hablando, ¿verdad? Si Dios está llamando la atención de alguien, tenemos que saber quién es esa persona, qué es lo que está pasando. En el antiguo pacto, Dios tenía su pueblo, que era Israel. Israel, una nación física, una nación étnica, una familia, tribu, raza, lo que le queramos poner, aunque de raza solo hay una, la humana, bíblicamente, pero para entender un linaje, una nación, Israel. Ellos eran su pueblo, todos eran su pueblo. Y el antiguo pacto, el Antiguo Testamento detalla ese pacto entre Dios y su pueblo Israel, da los detalles del pacto, menciona la bendición, las bendiciones que ellos van a tener si guardan el pacto, las maldiciones que van a experimentar si quebrantan el pacto, y luego comparte la historia de cuando iban obedeciendo y cuando iban desobedeciendo y las promesas de Dios en medio de todo eso. Y cuando leemos algo del Antiguo Testamento, tenemos que entender que Dios estaba hablando con los israelitas. Fue escrito para nosotros, para que nosotros podamos aprender. Pero hay cosas que les dice a ellos que no se aplican a nosotros. Nosotros no somos la nación física de Israel viviendo en la tierra prometida en el tiempo del antiguo pacto, donde Dios dirigía sus ejércitos y donde Dios se encargaba de los asuntos de su nación y todo lo demás. Aunque alguna otra nación quiere decir que es nación de Dios, solo Israel fue la nación de Dios, y eso fue antes de que viniera Jesús. Ahora el pueblo de Dios somos nosotros los que tenemos fe en Cristo.
Tenemos que entender, cuando leemos el Antiguo Testamento, Dios no nos está hablando a nosotros, les está hablando a ellos para nuestra enseñanza. O sea, sí es palabra de Dios y sí se aplica a nuestra vida, pero no como si Dios nos estuviera diciendo, si tú me bendices, o sea, si tú me honras, yo te voy a prosperar económicamente, nadie se va a enfermar en tu familia, tus negocios van a ir bien, nada te va a salir mal. Son promesas que Él hizo a su pueblo de la antigüedad en la tierra prometida. A veces nosotros queremos agarrar las promesas como si Dios nos las hubiera dado y nos molestamos porque decimos, yo le estoy honrando y me está saliendo mal en el negocio. Dios no te dijo que te va a bendecir el negocio. Él les dijo a Israel en la antigüedad que eso es lo que le iba a hacer. Y era, cuando ellos obedecían, la tierra producía gran fruto. Cuando desobedecían, venían pueblos enemigos y los destruían. Nosotros estamos bajo otro pacto. Nuestras promesas son mejores. Nuestras promesas son mejores. No digo que Dios no bendice, que Dios no ayuda, pero no nos sorprendamos cuando Dios nos lleve por pruebas, porque somos puestos para pasar por pruebas, porque así Cristo hace crecer nuestra fe. Entonces, recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros, pero no fue escrito a nosotros. Brevemente, para concluir, tenemos que entender que la revelación de Dios fue muy variada. En el Antiguo Testamento encontramos narración de historias, cosas que ocurrieron. Encontramos leyes de la nación de Israel. Encontramos poesía. Encontramos cantos. Hay casi 200 cantos en la Biblia. Todos los salmos y en otras partes. Hay libros de sabiduría muy variado. Y fue escrito en diferentes lugares. De hecho, en 2 continentes diferentes. En tiempos diferentes. Parte del Antiguo Testamento cuando se escribió lo primero y se escribió lo último es más de 1000 años de diferencia. O sea, fue durante muchos diferentes años en diferentes idiomas, 2 idiomas y más de 30 escritores. O sea, es muy variado, muy variado. Entonces nos ayuda a saber dónde estamos y vamos a poder en las semanas que vienen orientarnos y entender. Y vamos a empezar a ver dónde está Cristo en el Antiguo Testamento. Y lo último es que la revelación de Dios fue progresiva. Dios no escogió revelar todos los detalles de su plan desde el principio. Más bien, Él iba trabajando en las vidas de las personas, revelándose poco a poco, un poco más, y la persona que nacía tenía el conocimiento de lo que sus padres y de sus antepasados, lo que Dios les había revelado a ellos. O sea, podemos decir Jacob, que era nieto de Abraham, él sabía lo que Dios le había dicho a Isaac y lo que Dios le había dicho a Abraham, y ellos sabían lo que Dios le había dicho a Noé, etcétera, ¿verdad? Pero Isaac no sabía lo que Dios le iba a decir a David, que era muchos siglos después. Pero Dios iba revelando un poquito más a Jacob y luego un poquito más a sus hijos, cada vez agregando un poquito más a lo que ya sabían. Él hacía promesas. Ellos no entendían todo el cuadro, pero Dios siempre les pedía que tuvieran fe. Pero nosotros tenemos una gran ventaja. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesús y sus apóstoles, y podemos mirar atrás lo que Dios iba revelando a su pueblo, y nosotros podemos entenderlo de una manera que ellos no podían en el momento. A veces te ocurren cosas que no entiendes por qué están pasando, y luego miras atrás y dices, ahora entiendo por qué pasó esto. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos cuando miramos el Antiguo Testamento. Ellos estaban pasando por las situaciones y las pruebas y esto y lo otro, y ellos no entendían el por qué. Pero nosotros, mirando atrás con la perspectiva del Nuevo Testamento, podemos entender el por qué.
Podemos entender qué es lo que Dios les estaba enseñando. Podemos entender qué es lo que Jesús estaba revelando sobre el Evangelio, sobre el reino de Dios, sobre la salvación. Jesús les dijo a sus discípulos: qué torpes son ustedes, que no me ven a mí en el Antiguo Testamento. Y yo diría, wow, eso me cae y nos cae muchas veces, porque creo que muchas veces no sabemos entender y leer el Antiguo Testamento como Jesús les enseñó a sus discípulos. Por eso queremos aprovechar estas semanas que vienen para ir al Antiguo Testamento, empezar a compartir la historia de Dios, lo que Dios iba revelando a la humanidad sobre Él, sobre el Salvador que venía un día, y nosotros empezar a ver esas vislumbres de Cristo en el Antiguo Testamento, en los símbolos, las sombras, las diferentes cosas que ocurren, para que cuando Jesús diga, cuando vamos a tomar la Santa Cena y recordamos que Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, entendamos qué es lo que está diciendo. Cuando leemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que entendamos por qué. Si alguien nos pregunta: ¿y por qué ustedes oran así directamente a Dios? ¿Por qué no tienen un sacerdote a quien ir a confesar sus pecados? Entendamos por qué. Porque sí hubo sacerdotes en el antiguo pacto, pero ¿por qué no hoy día? Hay que entender. Son verdades importantes, fundamentales para los cristianos, y queremos empezar a entender. Entonces, con la ayuda de Dios, vamos a ir entendiendo el trasfondo de la historia de Jesús. Vamos a poder ver a Jesús a nueva luz. Vamos a poder ver a Jesús de manera más profunda y más plena. Entonces, le animo. Hoy día ha sido un poco detallado porque estamos a grandes rasgos tratando de mencionar algunas cosas, pero las semanas que vienen van a ser mucho más divertidos. Vamos a entrar y vamos a ver diferentes personas, diferentes cosas del Antiguo Testamento, sucesos que representan a Cristo, y vamos a poder entender qué es lo que Jesús les dijo cuando Él les explicó todo lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Eso es lo que queremos ver. Cuando Él les abrió el entendimiento para entender lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, nosotros queremos. Será como volver a esos días cuando Jesús estaba con sus discípulos resucitado, diciendo: mira, allí estoy, y poder nosotros gozar y gustar lo que ellos pudieron gustar esos días cuando estuvieron con Jesús, viendo su entendimiento abierto para entender las Escrituras, y que Dios haga lo mismo con nosotros en las semanas que vienen. Vamos a orar y pedir que Dios nos bendiga en esta aventura de poder entender su palabra. Señor, gracias te damos por este día. Pedimos que tú nos ayudes, Señor. Queremos entender tu palabra para poder ser siervos útiles en tus manos, porque tú nos quieres usar, igual que usaste a Timoteo, igual que usaste a tantos otros. Señor, tú nos quieres usar a nosotros. Somos vasijas rotas, tú lo sabes, pero tú nos quieres usar. Y Señor, pedimos que nos prepares. Señor, queremos entender tu palabra, principio a fin. Queremos entender, Señor, cómo seguirte, cómo servirte, cómo compartir con otros acerca de tu amor. Y Señor, pedimos que uses las semanas que vienen para que nos podamos emocionar por lo increíble que tú eres y todo lo que has venido haciendo en la historia de la humanidad para salvarnos. Gracias, Señor, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.